Tipos de proteínas. Las proteínas se clasifican en homoproteínas, o también llamadas holoproteínas, y las heteroproteínas. Las homoproteínas están formadas únicamente por aminoácidos, es decir, solamente tienen parte proteica, mientras que las heteroproteínas están formadas por una parte proteica, también llamada apoproteína, y una parte no proteica, llamada grupo prostético. Las vamos a clasificar en función de la naturaleza química del grupo prostético. Empecemos por las holoproteínas. Las holoproteínas, o también llamadas homoproteínas, que recordemos están formadas solamente por una parte proteica, se van a dividir en dos grupos, las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Empecemos por las proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas solo tienen estructura secundaria, es decir, llegan a alcanzar la primaria, la secundaria, y ahí se quedan. Por lo tanto, la secundaria es la responsable de su función biológica. Tienen forma de filamento, forma filamentosa, alargada. Son muy resistentes. Recordemos, por ejemplo, la fibroína de la seda, e insolubles en agua. Recordemos, por ejemplo, el colágeno. Poseen funciones estructurales. Las más importantes son los colágenos, que forman la matriz extracelular del tejido óseo y conjuntivo. Las queratinas, que se encuentran en la piel, el pelo, la lana, las plumas, los cuernos, las uñas, las pezuñas y las escamas. Las elastinas, que es una proteína extremadamente flexible, que aparece en el tejido conjuntivo elástico de los vasos sanguíneos, por eso los vasos sanguíneos son elásticos. Y por último, las fibroínas, que aparecen, por ejemplo, en la seda, en las arañas y en los gusanos de seda. Las proteínas globulares tienen estructura terciaria o, si tienen más de una cadena, llegan a alcanzar la estructura cuaternaria. Su forma, al contrario que las fibrosas, es esférica. Estas sí son solubles en agua y en disoluciones salinas. Realizan funciones activas, de transporte, enzimáticas, reguladoras, etc. Las más importantes son las prolaminas y gluteninas. Son proteínas de reserva que aparecen en semillas vegetales como las del trigo, acordemos gluten en el trigo. Las globulinas, entre ellas destacan las gamma-globulinas, unas inmunoglobulinas que aparecen en los anticuerpos. Las albúminas, que constituyen la principal reserva de proteínas del organismo. Entre ellas se encuentra la lactoalbúmina, de la leche, la ovoalbúmina, por ejemplo, de la clara de huevo. También tenemos proteínas globulares que son las hormonas, como la insulina, la hormona del crecimiento o la prolactina. Son también proteínas globulares las enzimas, como las oxidasas o las lipasas. Y también tenemos un grupo de proteínas que son las protaminas e histonas. Esas proteínas son proteínas básicas que se encuentran asociadas al ácido desoxirribonucleico o ADN. Las protaminas aparecen solo en los espermatozoides. Las heteroproteínas, o también llamadas proteínas conjugadas, recordemos que son proteínas globulares formadas por una parte proteica, llamada apoproteína, y una parte no proteica, que es el grupo prostético. Según la naturaleza química de este grupo, las vamos a clasificar. En el primer grupo tenemos las glucoproteínas. Su grupo prostético es un glúcido. Son ejemplos de glucoproteínas, es decir, glúcidos unidos a proteínas o proteínas unidas a glúcidos. Algunas proteínas de las membranas celulares, que ya vimos. Por ejemplo, vemos este glúcido unido a esta proteína, o este de aquí unido a este de aquí, son glucoproteínas. También son glucoproteínas las inmunoglobulinas, con función defensiva, que las veremos más adelante en detalle. También tenemos las protombinas de la sangre. Otro grupo de heteroproteínas son las lipoproteínas. Su grupo prostético es un lípido. Destacan como lipoproteínas las lipoproteínas de la sangre, HDL, LDL, que transportan lípidos, el colesterol, entre el intestino, el hígado y el tejido adiposo. Otro grupo de heteroproteínas son las nucleoproteínas. Son las que están formadas por una parte no proteica, un ácido nucleico, por ejemplo ADN o ARN, y una parte proteica. Son ejemplo
Por ejemplo, la cromatina formada por ADN más unas proteínas que son las histonas, o los ribosomas, que son ribonucleoproteínas formadas por parte proteica, proteínas más ARN. Y por último tenemos un grupo muy importante de proteínas que son las cromoproteínas. En las cromoproteínas el grupo prostético es una sustancia coloreada. Destacan en este grupo proteínas transportadoras, como por ejemplo la hemoglobina, el principal componente de los eritrocitos o glóbulos rojos, a los que da su característico color rojo. Recordemos que los eritrocitos son células anucleares, es decir, sin núcleo, que casi todo su contenido está lleno de esta proteína, la hemoglobina, para transportar oxígeno desde los alveolos a los tejidos y CO2 en sentido contrario. Su función, por tanto, es el transporte de gases, oxígeno y dióxido de carbono. También tenemos la mioglobina, una proteína que almacena oxígeno en las células del músculo esquelético y aumenta la velocidad de difusión de este gas en las células. Y los citocromos, unas proteínas transportadoras de electrones y que se encuentran solo en las células aeróbicas. La mioglobina es una proteína extremadamente importante. Es una proteína formada por una sola cadena polipeptídica de 153 residuos de aminoácidos, que contiene un grupo prostético con un átomo de hierro en estado ferroso, es decir, Fe2+. Su función es almacenar y transportar oxígeno. Por esa razón, los mamíferos marinos, como las ballenas, los delfines, cachalotes, etc., pueden permanecer sumergidos largo tiempo, porque la hemoglobina es la que se encarga de almacenar ese oxígeno. Aparece en el músculo esquelético y cardíaco. Es la responsable de que la carne tenga ese color rojizo. Cuando hacemos ejercicio, los músculos consumen el oxígeno que hay disponible. La hemoglobina tiene ese oxígeno fijado a ella, lo cual brinda oxígeno extra para que el músculo mantenga un nivel de actividad alto durante un periodo de tiempo muchísimo mayor. La hemoglobina es una cromoproteína conjugada. Está formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta. Las cadenas alfas tienen 141 aminoácidos y las cadenas beta tienen 146 aminoácidos. La parte no proteica o grupo hemo, que contiene cada cadena, es un átomo de hierro en estado ferroso, hierro 2+. Fijaros, ¿vale? Cada hemoglobina tiene 4 átomos de hierro en estado ferroso. Esto es un anillo tetrapirrólico, en cuyo interior está el átomo de hierro en estado ferroso. Cada átomo de hierro en estado ferroso, hierro 2+, se puede unir de forma débil, reversible y no covalente a una molécula de oxígeno o de CO2. Por tanto, cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno desde los alveolos pulmonares hasta las células, o de CO2 desde las células hasta los alveolos pulmonares para poder expulsarlo al exterior. La muerte por asfixia ocurre cuando las células reciben una cantidad nula o insuficiente de oxígeno, ¿vale? No llega oxígeno, por lo tanto, a las células, por lo que se paraliza la cadena respiratoria de las mitocondrias. Este fenómeno se puede originar a varios niveles. Uno de ellos afecta a la capacidad de transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina. Hemos dicho que la hemoglobina se puede unir hasta 4 átomos de oxígeno. Cuando hay monóxido de carbono debido a una mala combustión en el ambiente, la hemoglobina tiene mayor preferencia por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Por tanto, la hemoglobina se une al monóxido de carbono, ¿vale? Por lo tanto, no puede transportar oxígeno y se produce una muerte por asfixia.